El tema de hoy, la palabra en primera persona, es un tema político fundamental, no solamente de los feminismos, sino del conjunto del quehacer político a escala mundial, Entonces, a mí me ha parecido muy importante entrar con este tema a la clase, justamente porque estamos viviendo un momento donde muchas formas de representación están sufriendo una serie de mecanismos o de manipulación o de, no sé, de confusión sobre todo. Entonces me ha parecido un elemento fundamental y el tema de hoy tiene 5 partes. Empiezo con la primera. Porque claro, parece la palabra en primera persona, ¿qué cosa más? No es así. En la primera parte yo quisiera desarrollar 3 principios políticos que definen, que le dan volumen a la importancia de la palabra en primera persona. 3 principios políticos. El primero, cuando el escenario está ocupado por la palabra en primera persona, aquello que eliminamos, aquello que desaparece, aquello que diluimos es la representación. Y esto me parece un principio fundamental. Quiere decir que cuando hablamos de la palabra en primera persona, no te estás tomando la palabra de nadie, por lo tanto, no estás silenciando ni representando a nadie, pero al mismo tiempo no está aconteciendo eso contigo, sino que estás haciendo un ejercicio directo de toma de la palabra. Entonces, el primer principio político es que en un escenario de palabra en primera persona no hay representación. Y es un principio utópico, pero es un principio que al mismo tiempo que es utópico, es un principio político absolutamente fáctico, factible, posible de ejercicio. El segundo principio es que no hay silenciamiento. Y me ha parecido muy importante este segundo principio, precisamente en un diplomado de lo que se llama feminismos, campesinos, populares, no sé qué. Han utilizado una de las herramientas es ¿cómo funciona? Se corta. Bueno, lo siento mucho. Les cuento que me he hecho un buen contrato y todo precisamente para esta clase, pero bueno, es lo que hay y vamos a intentar. Ya le he puesto otro cable más y a ver si así va a funcionar mejor. Bueno, entonces estamos en los principios en los principios políticos de la palabra en primera persona. No hay representación y no hay silenciamiento. Y aquí me parecía importante aplicar este principio del silenciamiento y de la representación, por ejemplo, al instrumento de la asamblea, que es un instrumento recurrente de los movimientos populares en los cuales muchas de nosotras y nosotros estamos continuamente insertos. ¿Qué pasa realmente en una asamblea? Y lo voy a dejar como pregunta. ¿Cuánto ejercicio de deliberación y de toma de la palabra hay en una asamblea? Y el tercer principio político de la palabra en primera persona. La palabra en primera persona como principio político es una invitación a constituirte en hablante. A constituirte en hablante. Y el habla te constituye como sujeto político al mismo tiempo.
Entonces, esto es fundamental, entender la dimensión de la palabra en primera persona, la dimensión política de la primera persona, de la palabra en primera persona. Donde no hay palabra en primera persona, no hay constitución de sujeto. Donde no hay palabra en primera persona, hay silenciamiento. Donde no hay palabra en primera persona, hay ejercicio de representación de un tercero, un cuarto, una tercera, una cuarta, etc. Entonces, ese sería el primer elemento de lo que es la palabra en primera persona. Ahora quiero pasar al segundo punto del desarrollo de este tema. Y entrar en lo que yo le he llamado los problemas intrínsecos a la toma de la palabra. Y ahí, antes de desarrollar, digamos, los problemas intrínsecos, que nuevamente los he enumerado como 3, les pediría que se pregunten, que recuerden, que rememoren las veces, ya no que ustedes han sido silenciadas, silenciades, sino las veces que sin un proceso evidente de silenciamiento no se han atrevido a hablar o han sentido que no podían hablar, o que cuando han hablado no han dicho aquello que querían decir. Entonces, solamente esos eventos ya nos ubican en el hecho de que cuando estamos hablando de la palabra en primera persona, no estamos hablando de un proceso automático como es el encendido de la luz. La palabra en primera persona no es simplemente hablar. Y aquí yo quiero entrar a 3 problemas que engloban una cantidad de otros problemas que son intrínsecos a la posibilidad de la toma de la palabra. El primer problema intrínseco, la primera dificultad. ¿Qué es hablar en primera persona? En el contexto en el cual estamos desarrollando esta clase, que son los feminismos populares, etcétera, etcétera, campesinos, obreros, muchísimas veces, si no casi siempre, se ha reducido el habla nuestra, tuya, mía, de ella, de ella, de él, de ellos, de ellas, al mero testimonio. Es decir, que abres la boca para simplemente relatar hechos. Relatar, a veces ni lo que piensas. Relatar simplemente el lugar que ocupas. Y entonces yo quiero hacer una distinción entre dar un testimonio y la toma de la palabra en primera persona. Cuando yo hablo de la toma de la palabra en primera persona, no estoy hablando del testimonio. Cuando una investigadora de cualquier lugar, de cualquier universidad, también de una universidad popular, cree que por recoger 5, 10, 28 o 288 testimonios de personas vinculadas con alguna problemática que está investigando, cuando cree que ese proceso es un proceso de toma de la palabra, ese no es un proceso de toma de la palabra. Ese no es un proceso de constitución de sujeto. Ese es un proceso de mero testimonio que no es la politicidad de la toma de la palabra. Y creo que es muy importante decirlo precisamente en un ambiente académico, porque se ha reducido a la persona al testimonio. Esta segunda dificultad intrínseca que voy a señalar
les he señalado la primera, está muy relacionada con la primera y es también muy frecuente en el ámbito investigativo, pero también en el ámbito de los medios de comunicación. La toma de la palabra en primera persona no es el victimismo. No es el victimismo. Es decir, que muchísimas veces nuestra habla, su habla, la habla de ellos, de ellas, de ellas, está reducida ya no solamente al relato testimonial, sino al relato testimonial de dolor. Por lo tanto, al victimismo. Porque además es un relato testimonial de dolor que se los repite una vez, que se los repite dos veces, que se los repite infinitamente, hasta que el sujeto que relata su condición de víctima caiga en el completo victimismo y sea entrenado o entrenade o entrenada a únicamente enunciarse como víctima. Eso no es la toma de la palabra en primera persona. No estamos hablando de testimonio, no estamos hablando de relato de dolor y no estamos hablando de relato de dolor reiterativo que se convierte en victimismo. Tercer problema intrínseco a la toma de la palabra. Tercer problema intrínseco a la toma de la palabra no es tampoco la automitificación. ¿Qué entiendo por la automitificación? Cuando el sujeto, ese que toma la palabra, esa que toma la palabra para exaltar su lugar identitario. Sucede muchísimo, muchísimo, precisamente, por ejemplo, yo que estoy hablando desde Bolivia, con sectores indígenas, con sectores, no sé, de lo que ustedes llaman, yo no le llamo así, yo le llamo mariconada, diversidades sexuales. Una automitificación, una invitación a la mitificación del lugar que ocupas. Entonces, para volver a resumir, cuando estamos hablando de la toma de la palabra en primera persona, no estamos hablando ni del testimonio, ni del victimismo, ni de la automitificación. Esos son tres lugares donde el sujeto habla, pero no toma la palabra en primera persona. Y me parece fundamental hacer esa distinción porque es una distinción cualitativa política. Es una distinción cualitativa política. Ojalá que después en la conversación podamos realmente dilucidar e identificar bien cada uno de esos, digamos, de estos fenómenos, porque una cosa que yo he observado muchísimo es que cuando el sujeto, hablo del sujeto, la sujeta, quieren que hable de la sujeta, no hay problema, estoy hablando en abstracto, asume un lugar de automitificación, el público aplaude. Y lo que se da es una relación de catarsis de culpa. Cuando el sujeto asume un lugar de víctima, el foro que oye es invocado a la lástima. Y por lo tanto se da una catarsis de autoconsuelo. Y cuando el sujeto se queda en el lugar del testimonio, ese sujeto no ha salido del lugar de subalternidad ni ha entrado en la toma de la palabra en primera persona. Para mí es fundamental distinguir esto. Yo reviso cientos y cientos de investigaciones que usufructúan de estos tres fenómenos una, otra y otra vez. Son tres fenómenos donde no solamente no hay ética,
sino que son tres fenómenos profundamente conservadores. Son tres fenómenos profundamente conservadores e incluso reaccionarios. Pensemos, por ejemplo, en el racismo. No hay cuestionamiento del racismo si el sujeto que habla es un sujeto racializado o racializade. El público aplaude la automitificación y resuelve su sentimiento de culpa con una catarsis. Por ponerles un ejemplo. Entonces, hemos desarrollado los principios políticos de la toma de la palabra para no confundir la toma de la palabra o la palabra en primera persona con el simplemente hablar. La palabra en primera persona no es simplemente hablar. La palabra en primera persona pasa por una serie de principios políticos. No representación, no silenciamiento. Pero pasa por tres problemas intrínsecos. Va más allá del testimonio, no se queda en el victimismo y no se queda en la automitificación del sujeto. Ojalá se esté entendiendo. Ahora quiero ir a la tercera gran dificultad de lo que es la toma de la palabra en primera persona. Y esta tercera, digamos, este tercer acápite, tercer gran problema, lo he llamado de la siguiente manera. ¿Cómo salir de la mudez? ¿Cómo salir de la mudez? Si tú das testimonio, no has abandonado la situación de mudez, sino que estás funcionalizado o funcionalizada a la situación de mudez. Si tú hablas desde la condición de víctima, sigues funcionalizada a la situación de mudez. Si tú estás desde la automitificación de tu lugar, sigues sujeto a la situación de mudez. Entonces, ¿cómo salir de esa mudez? Y aquí quisiera plantear tres cuestiones también. Y lo hago así muy esquemáticamente, precisamente por la distancia horrorosa que supone una clase online. Porque no les veo, no les puedo preguntar directamente y después charlaremos. Un subtítulo de esto, de cómo salir de la mudez, sería cómo nos damos cuenta que no estamos actuando en el guión impuesto, pero adoptado como propio sin coerción. ¿Qué cosa? Sí, claro. Voy a repetir. ¿Cómo nos damos cuenta? O sea, salir de la mudez sería darnos cuenta de que no estamos hablando desde el guión impuesto que ha sido adoptado como propio sin coerción. A ver, piensen un poco en esa situación. Piensen un poquitito. ¿A qué me refiero? No, estoy hablando yo. Te puede decir una mujer, estoy hablando yo. Nadie me está haciendo decir esto que estoy diciendo. Lo estoy diciendo yo. Pero si ustedes han estado en barrios, si ustedes han estado en sindicatos, si ustedes han estado en asambleas y han visto lo que nos viene sucediendo una y otra vez, precisamente con la palabra y con el habla, nos vamos a dar cuenta que aquí está el nudo gordiano del problema de la toma de la palabra sin representación y sin silenciamiento. Primera figura. Salimos de la mudez y podemos asumir que estamos en una situación de toma de la palabra en primera persona
como hablantes o como quien está oyendo a alguien que está ejerciendo ese lugar, en la medida en la que el hablante, la hablante, le hablante, está ejerciendo, escuchen esto bien, la capacidad de nombrar, la capacidad de bautizar, la capacidad de hablarnos desde sí misma, desde sí misma, contra la adopción del lenguaje del poder con la ficción de ser entendida. Vamos a ver, ¿cuál es, desde mi punto de vista, y especialmente en los feminismos, pero no solamente en los feminismos, también en los ámbitos vinculados con las luchas antirracistas, también en los ámbitos vinculados con las luchas ecologistas y otras luchas sociales? Uno de los ejercicios de disciplinamiento, colonización y silenciamiento más reiterativos es la construcción de categorías. La construcción de categorías. Y ustedes, como integrantes de una universidad, pueden ser precisamente cómplices de ese proceso. La construcción de categorías y la imposición de esas categorías al sujeto sin coerción. Sin coerción. No es que hay sopapos para que digas esto, para que confieses aquello. No es que hay persecución, sino que no, si el sujeto, la sujeta, no se expresa en los términos de las categorías hegemónicas, supuestamente no se le entiende. Pensemos, por ejemplo, en la palabra empoderamiento. Pensemos en la palabra liderazgo. Pensemos en la palabra emprendedurismo. Y podríamos hacer, Adriana me sugería algunos ejercicios. Si quieren, háganlos. Si no quieren, no los hagan. Pero podríamos hacer en esta clase un léxico gigante, así de gordo, de categorías, voces, palabras, conceptos, adjetivos, producidos desde, llamémoslo entre comillas por ahora, el poder, y adoptados en las asambleas, en los barrios, en las comunidades donde nos movemos, como si fueran propios sin ningún tipo de margen ni criticidad. Y sin embargo, el sujeto, la sujeta, el sujete puede decirte, no, estoy hablando yo, es mi palabra. Yo soy la indígena que estoy hablando de empoderamiento. ¿Es realmente así? Desde el punto de vista que yo les estoy planteando como eje de análisis y como eje de contenido, no. No es así. Desde el punto de vista de lo que estoy planteando yo, solamente hay toma de la palabra en primera persona cuando hay ejercicio de la capacidad de nombrar. ¿Y cuándo hay ejercicio de la capacidad de nombrar? Cuando lo nombras y lo decimos. A mí me encanta el lenguaje popular porque en el lenguaje popular hay muchas cosas, hay mucho saber escondido. Dilo con tus palabras, hermana. ¿Cuántas veces no han dicho eso ustedes en una asamblea? O dímelo explícame lo que quieras. Explícamelo con tus palabras. Y la persona te dice una cosa completamente distinta cuando la invocas, la convocas a explicarlo con sus propias palabras. En ese sentido, la condición política fundamental de la toma de la palabra en primera persona, de la capacidad de salir de la mudez, es la capacidad de nombrar. La capacidad de nombrar.
La segunda condición. Y bueno, algo más que quiero decir en esto. ¿Qué inhibe la capacidad de nombrar? Es que muchas veces el sujeto, la sujeta, le sujete, está súper angustiada. Quiere que el alcalde le entienda. Quiere que la técnica de la ONG le entienda. Y entonces empieza a autotraducirse en un léxico que no es el suyo, que está impuesto sin coerción evidente, aunque hay una coerción subterránea, pero en ese proceso de autotraducirse para ser supuestamente entendido se enajena de su propia capacidad de nombrar. No hay toma de la palabra en primera persona donde no hay capacidad de nombrar. Y no hay capacidad de nombrar donde no hay capacidad de usar tus palabras. Y si tus palabras no te permiten expresar lo que quieres decir, te inventas nuevas palabras. Ese es un proceso de toma política de la palabra. Despatriarcalización, por ejemplo, es la categoría que yo me he inventado para nombrar un feminismo que no es la mierda liberal, tecnocrática, neoliberal que nos están embutiendo a través de las ONGs. Y entonces hay todo el tiempo un tráfico de palabras, una imposición de palabras y una expropiación de palabras. Sería bien interesante hacer un análisis político de lo que pasa con la palabra popular. Yo, por ejemplo, no la uso, porque el tráfico de palabras, o sea, hemos usado lo popular para autonombrarnos, para reivindicarnos, para reivindicar nuestro lugar. Sin embargo, hay un momento en el cual esa capacidad de nombrar nuestro lugar como lo popular está siendo expropiado, por ejemplo, por el fascismo. Nosotras hemos experimentado, y me imagino que ustedes también, en muchos escenarios del continente, el famoso grito, si este no es el pueblo ¿dónde está? Que es un grito de las derechas. Es un grito de las derechas. La palabra pueblo, ya no solo popular, sino la palabra pueblo, ha sufrido una serie de tráficos muy importantes. Y ni qué decir de la palabra mujeres, que lo vamos a tratar en una próxima oportunidad. Y ni qué decir de los tráficos que ha sufrido la palabra mujeres. Pero aquí, en el guión impuesto, me refiero yo, sobre todo, a las categorías que están siendo acuñadas de forma ininterrumpida y permanente, las categorías que viajan en avión y que son insufladas con muchísima plata dentro del movimiento popular, para que el movimiento popular o los movimientos populares terminen hablando en los términos en los cuales el proyecto neoliberal quiere que hable. Ese es un proceso perverso de silenciamiento y de imposición de guión sin una coerción evidente. El segundo principio estamos trabajando cómo salir de la mudez, cómo salir de la mudez. No es tan fácil como decir, yo estoy hablando, y el momento en el que estoy hablando ya he salido de la mudez. No, compañeras. Mientras estés en el victimismo, que es la complacencia de tu propio dolor, mientras estés en el testimonio, que es el relato descriptivo de tu lugar, mientras estés en la automitificación,
no has hablado. Al mismo tiempo, si no hay capacidad de nombrar, no hay habla. Porque si no hay capacidad de nombrar, no hay lenguaje. Entonces no estás hablando, sigues muda, aunque supuestamente estás hablando. La segunda, el segundo elemento fundamental y sustancial para salir de la mudez es la capacidad de criticar tu propio lugar, sin miedo a la autodesintegración. La capacidad de criticar tu propio lugar sin miedo a la autodesintegración, que sería justamente la contracara de lo que es la automitificación del sujeto. La mujer no es violenta, la mujer es armoniosa, la mujer cuida la vida, la mujer es dulce. Esa es automitificación. El indígena es amante de la tierra, el indígena es sabio, el indígena es de antemano bueno. Esa es automitificación. Entonces, la segunda capacidad fundamental, así como la primera capacidad es la capacidad de nombrar, la segunda capacidad es la capacidad de criticar tu propio lugar sin miedo a la autodesintegración. Critícate. Y esto implica la apertura tan interesante de salir del dolor para entrar al humor, a la alegría, a la poesía, a la metáfora. Que en términos de habla es profundamente escasa, discúlpenme, en lo que es el universo general, hablando muy generalísticamente de los movimientos populares. Los movimientos populares se presentan muchas veces como lugares de exaltación del dolor. A mí me sorprende, por ejemplo, una cosa muy dramática que la veo, digamos, contemporáneamente, que es que en los años 70, contra la dictadura, contra las dictaduras, se produjo una cantidad muy importante de poesía, de música, etcétera, que nos gusta, obvio, es muy linda, es producto de un proceso de construcción de habla. Actualmente se utiliza, se jala de las orejas muchas veces todo ese material por una suerte de incapacidad de producir algo nuevo, algo que responda al momento que estamos viviendo, algo que responda a la capacidad de habla. Y la capacidad de habla es la capacidad de criticar tu propio lugar. Humor, alegría, poesía, metáfora. Y la tercera, digamos, facultad que nos indica que hay un ejercicio de toma de la palabra en primera persona, un ejercicio político, que hay un ejercicio de habla, es la capacidad de interpelar. La capacidad de interpelar. Es decir, la capacidad de conmover, de llegar a alguien. Esa es la capacidad de interpelar. Donde no hay conmoción, no hay expresión. Donde no hay expresión, no hay habla. Hay mera repetición reaccionaria de una estructura de poder establecida. Ojalá se esté entendiendo estas cosas que estoy diciendo. Voy a seguir avanzando, pero una vez que haya desarrollado el tema completo, voy a hacer una pequeña síntesis y voy a abrir a las preguntas
porque necesito conocer un poco el foro con el que me estoy comunicando. Ahora iríamos a la cuarta parte, que ya es la pregunta, ¿qué es la palabra en primera persona? Hemos hablado, punto 1, principios políticos de la toma de la palabra. Punto 2, dificultades intrínsecas a la toma de la palabra. Punto 3, cómo salir de la mudez, cómo saber que se ha salido de la mudez. Y punto 4, ¿cuál es el contenido de esa palabra? ¿Qué es esa palabra? ¿Es un yo? ¿Es un nosotras? ¿Es un tú? ¿Es un quiero? ¿Es un basta? ¿Es un no? Esa palabra también la he desarrollado en 4 partes, esta vez principales. La primera, entender el cuerpo como texto. Entender tu cuerpo como texto. Y esto no es solamente una condición individual, porque también podemos entender nuestro cuerpo colectivo como texto. Entonces, cuando estamos hablando de la toma de la palabra en primera persona, no estamos hablando de una cabeza hablante, de un busto parlante, sino estamos hablando de un cuerpo que se hace texto. De un cuerpo que se hace texto. El segundo contenido, el primer contenido, o sea, ¿qué es la palabra en primera persona? El cuerpo como texto, individual y colectivo. Segundo, ¿qué es el contenido? El contenido es, si no es el testimonio, si no es describir el lugar, si no es reafirmar el dolor, si no es la automitificación, ¿cuál es el contenido? ¿Qué pasa si no puedo hablar de ninguna de esas 3? Si esos 3 lugares lo único que son es repetición de silencio, repetición del lugar de subordinación. Es hablar desde ti sobre el mundo. Es hablar desde ti sobre el mundo. Es decir, es constituirte. Por eso planteo yo que la toma de la palabra en primera persona es fundante de cualquier política posible. Que no sea, obviamente, de cualquier política posible que sea subversiva. Y con subversiva estoy entendiendo capaz de cambiar el lugar del orden social en el que estamos. Entonces es hablar desde ti sobre el mundo. Nosotras hemos hecho muchísimas experiencias. Me he olvidado presentarme yo, que creo que era interesante. Yo soy una trabajadora de la palabra. Yo trabajo en radio todos los días, muchas horas. Pero además me dedico a que otras personas hagan radio. Y entonces, lo que yo he visto, Radio Deseo tiene 15 años. Lo que yo he visto continuamente, de manera sumamente, si ustedes quieren, brutal, de manera sumamente fuerte. Y no creo que lo haya visto yo así solamente porque hago radio. Es también una situación que acontece mucho en los escenarios de lucha social. En los escenarios de lucha social parece que no pudiéramos, parece que no nos auto permitimos
salir de esas tres posiciones y hablar de cómo estamos viendo el mundo. La calle, al otro, la otra, el país, los sueños, el todo, la totalidad de todo. Entonces ahí, esto es bien importante, porque el guión de lo todo queda en manos del especialista, del académico, del capitalista, del poderoso, del que está arriba, del que manda, por llamarlos de una manera. Ellos pueden mirar el mundo y decirnos cómo está el mundo. Nosotros, nosotras, solo podemos hablar del lugar que ocupamos. La toma de la palabra en primera persona es hablar del mundo, desde ti, que no es asumir el lugar totalizante del patrón, el dueño, el hegemónico, el capitalista, el juez, el cura, el fiscal, no. Sino contrastar. Tú ves el mundo así, un ratito, yo lo veo así. Yo veo el mundo así. Tu mirada del mundo no es la única. Una cosa es que pueda ser muy hegemónica, porque se repite. Pero es la capacidad entonces de romper la totalización de la mirada del mundo presente en una sociedad colonial, capitalista, patriarcal. No hay una sola manera de mirar el mundo. Romper y disputar la mirada sobre el mundo. Eso es la palabra en primera persona. La capacidad de entender el cuerpo como texto y la capacidad de plantear una cosmovisión. La tercera facultad de la toma de la palabra probablemente les parezca, no sé, redundante o les dé risa, pero es muy bonita. Y yo creo que si la piensan un ratito conmigo, la van a entender por qué la digo. Es darte cuenta que no estás muda. Yo he tenido experiencias bellísimas, bellísimas, inolvidables, con una cantidad muy importante de sujetos sociales, individuales y colectivos de distinta índole, donde he podido contemplar el momento en el cual el sujeto se da cuenta que no está mudo. Se da cuenta que no está muda. Entonces, la toma de la palabra es darte cuenta que no estás muda. La cuarta facultad es más bonita todavía. Porque el momento en el cual te das cuenta que no estás muda, te das cuenta que no estás muda, que puedes hablar y que el problema es otro. Y es que el hegemónico está sordo. Ni te entiende, ni te escucha. El problema, el momento en el cual rompes la mudez, te das cuenta que el hegemónico está sordo. Y quiero contrastar este último momento, estos cuatro momentos de la toma de la palabra, de la facultad, del contenido de la toma de la palabra. Como se habrán dado cuenta, ya estoy haciendo alusión al texto famosísimo de Gayatri Spivak, el subalterno no puede hablar. Que es un texto bellísimo de todas maneras, pero yo no estoy, bueno, estoy en diálogo con ese texto, pero no únicamente, sino que estoy en diálogo con mi práctica política. Yo no estoy hablando desde un púlpito, yo no estoy hablando desde una clase universitaria, yo estoy hablando a pie de calle.
Y es importante que entendamos que esto que estoy compartiendo con ustedes es teoría, porque el pie de calle es un lugar de construcción de teoría. Esta cuarto contenido de la toma de la palabra en primera persona, que es darte cuenta que no estás muda y darte cuenta que el hegemónico está sordo, es muy interesante porque contrasta con el hecho de que de ese otro lugar que es dejarte colonizar por el guión impuesto para ser entendida y escuchada por el hegemónico. Abandonas ese lugar, abandonas esa situación, abandonas esa posición. Si tú te das cuenta que está sordo, has desordenado el lugar de subordinación en el que estabas. Porque entonces el defecto no es en que tú no te sabes expresar bien para que te entiendan. Es que estás sordo porque no te va a escuchar. Porque no le da la gana de escucharte. Porque no importa lo que digas, no te va a escuchar. Y entonces ahora quiero ir a la parte última del habla. Como la facultad política, articuladora y principal de toda politicidad. De toda politicidad. Y en esta quinta es quizás una parte muy linda, porque es en ese momento ya hemos llegado, digamos, donde desmitificas, te das cuenta que el hegemónico, hablando del hegemónico en términos súper genéricos, puede ser el Estado, puede ser la ONG, puede ser el dueño de fábrica, puede ser el medio de comunicación, puede ser, no sé, el capo del sindicato. Pongámosle en hegemónico una visión muy, muy amplia. Si estás sordo, la pregunta es, ¿para quién hablas? Y es una pregunta política absolutamente preciosa e invalorable. Y además, es una pregunta política que modifica tu habla. Resulta que no estás muda. Resulta que el hegemónico está sordo. ¿Qué sentido tiene hablarle a ese que no te va a escuchar? No tiene ningún sentido. Y es entonces cuando la toma de la palabra en primera persona y el ejercicio político del habla se convierte en digamos, en una subversión de la interlocución. Tu interlocutor deja de ser el sordo hegemónico y se convierte tu interlocutor, el otro, la otra, el leotre, la sociedad. Y esto es fabuloso. A ver, aplíquenlo a prácticas políticas concretas en sindicatos, en asambleas. ¿Cuántas veces, voy a tomar mesito, cuántas veces el movimiento, los movimientos le hablan a la sociedad?
¿Y cuántas veces el movimiento, los movimientos, le hablan en realidad al patrón, al Estado, al alcalde, al juez? Entonces, si te das cuenta que el hegemónico está sordo, emerge la pregunta, ¿para quién hablas? ¿Para quién hablas? Y además de la pregunta de ¿para quién hablas? Como pregunta refundadora de tu discurso, pero además como pregunta constitutiva de vos como sujeto político, es ¿quién entiende lo que hablas? ¿Quién entiende lo que hablas? ¿Cuánto te importa que alguien, que ese otro, que esa otra, entienda lo que estás hablando? Y aquí voy a hacer, digamos, no sé, mofa si ustedes quieren. Al académico no le importa ser entendido. No le interesa. Porque no saca de la capacidad de ser comprensivo ninguna ventaja. Es más, muchos académicos, hombres y mujeres, gozan de acceder a un lenguaje donde se convierten en unos sacerdotes cuyo texto no es comprensible y no es accesible. Al especialista dueño de ámbitos de la vida, el médico. El médico es alguien que no quiere que tú le entiendas. Y cuando se refiere a ti y te está hablando de ti, y cuando encuentras un médico que más o menos caritativamente te explica cuatro cosas, crees que es un Dios bajado del cielo y le besarías los pies. El abogado también gana su poder de no ser comprendido. Entonces tú tienes que decirle, oye, ¿qué me dicen en este papel a mí de mi vida? Y él te puede traducir o no traducir o manipular. Y todo eso tiene que ver con la toma de la palabra. Todo eso tiene que ver con la mudez. Todo eso tiene que ver con la sordera. Yo estoy hablando de una toma política de la palabra en primera persona que pasa definitivamente, imprescindiblemente, por la pregunta fundante de la preocupación de ser comprendida, de que entiendan lo que estás hablando. Y esto es maravilloso, porque entonces te conviertes en fundadora, iniciadora, como individualidad o como colectivo, cualquiera sea la colectividad a la que perteneces, de un discurso que tiene como centro la interlocución y el diálogo horizontal. Que tiene como corazón del discurso ser escuchada y ser comprendida en lo que estás hablando. Y por lo tanto, en la capacidad de fundar espacios de habla, de diálogo y de escucha subversivos que son capaces de dislocar el habla de la sordera del poder al escenario de diálogo sobre el mundo y la cosmovisión que tenemos, que queremos, que soñamos, que ejercemos, que sentimos, que pensamos. Esos son los 5,
digamos, los 5 componentes político-filosóficos de la palabra en primera persona, construidos desde el punto de vista teórico y político por mí. No es que me dice, María, dime en qué libro está. No, bueno, está en parte en No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, en parte está ahí. Y por supuesto que debajo hay un diálogo, pero no inextenso ni es en función de, hay un diálogo con el texto de Gayatri Spivak, puede el subalterno hablar. Pero sobre todo, detrás de este desarrollo que les he planteado, hay una práctica política cotidiana que se desarrolla sobre esta visión teórica. Voy a hacer un resumen de los 5 componentes. Primer componente, aquí mi chanchullo, porque si no, después yo me olvido también, no crean que no. Con 300 cosas en las que estoy. Primer componente, la toma de la palabra en primera persona es un principio político de inauguración de un espacio de politicidad. Segundo, la toma de la palabra en primera persona pasa por 3 dificultades intrínsecas del sujeto, que son el victimismo, el testimonio y la automitificación. Tercero, como hemos entendido que la toma de la palabra en primera persona no es simplemente el ejercicio físico simple de que yo me pare y hable, sea que yo sea negra, sea que yo sea niño, sea que yo sea niña, sea que yo sea lesbiana, sea que yo sea indígena, sea que yo sea profesora, sea que yo sea estudiante. Esto, lo interesante de esta propuesta, que no es una propuesta solo si eres puta, solo si eres lesbiana, solo si eres indígena. No hay nadie que pueda decir, no hay un espacio para mí en la toma de la palabra en primera persona. Nadie está negado ni negada. Nadie está excluido o excluida por principio de la toma de la palabra en primera persona. Pero al mismo tiempo, la creación de un espacio de la toma de la palabra en primera persona es la dilución, la eliminación, el cuestionamiento de cualquier forma de representación. Tú no das la palabra a otro, a otra, a otro. Tampoco te tomas la palabra de otro, de otra, de otra. No es posible hablar en nombre de otro. No es posible hablar en nombre de otra. La palabra en primera persona es solo la palabra en primera persona. Pero al mismo tiempo no es simplemente el ejercicio físico de ponerse a hablar. Cuarto, la capacidad de salir de la mudez pasa por la capacidad de nombrar el mundo. Pasa por la capacidad de construir lenguaje. Pasa por la capacidad de entender el cuerpo como texto. Y pasa, por supuesto, finalmente por la capacidad de darte cuenta que no estás muda. Que te han dicho todo el tiempo, estás muda. Y si quieres hablar, tienes que hablar en mi idioma. Y entonces continuamente te traduces. Cuando dejas de traducirte y empiezas a inventar palabras propias, es cuando empiezas a salir de la mudez. Y el momento en que sales de la mudez es cuando te das cuenta que no estás muda tú, sino que el hegemónico está sordo.